Mentiras, la serie sigue dando muchísimo de qué hablar y por supuesto los internautas no tienen piedad al opinar sobre la voz de las artistas. Hay quien dice que Regina Blandón no está a la altura como cantante en la serie. Vamos a ver si esta afirmación es correcta en esta batalla entre Belinda y Regina Blandón interpretando Amiga Mía, ese hombre no se toca. Vamos a verlas. Bueno chicos, ya lo saben, vamos poquito a poquito analizando el desarrollo vocal de las dos intérpretes. Es de decir que todavía, y por favor no me hagan spoiler, no he visto todavía la serie, empezaré a mirarla esta noche, pero obviamente ya estoy empezando a mirar pues las canciones que se presentan en la serie, así que no me hagan spoiler, no me digan nada de la serie. Va a ser la primera vez que tengo contacto con Mentiras, a pesar de que se ha hecho infinidades de veces y está en teatro hace no sé cuánta cantidad de años, ha pasado por muchísimas actrices, pero yo va a ser la primera vez que la voy a ver aquí. Ya lo saben, seguimos con el trato. Si quieren que sigamos analizando Mentiras, mira muy mucho este vídeo para que se pueda seguir trabajando sobre este contenido que por supuesto tiene interés para la audiencia en general. Vamos a verlo. Óyeme, A ver. por favor. Más que nada se trata de un speech level, está a la altura del habla, no hay ningún tipo de esfuerzo vocal, más que cantando, está como recitando, ¿no? Está actuando la canción. No digas nada, perdóname. Al ser cantante y actriz le da como un punto a favor porque me gusta cuando la cantante realmente sabe interpretar aquello que está cantando. No me sirve de nada una voz hermosa, espectacular, preciosa si no me hace llegar lo que está cantando, no le creo lo que está cantando, ¿no? La cantante está para poder transmitir las emociones de aquello que esté cantando. Si es alegría, alegría, si es tristeza, si es desgarro, si es dolor, lo que esté cantando, ¿no? Muchas veces hay cantantes con una voz hermosa, pero que son frías como el hielo. Entonces, el ser actriz le da este punto a favor para las interpretaciones. Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual. Como siempre, Belinda nos tiene acostumbrados a este sello característico de su voz o de sus efectos vocales, como es el vocal fry o el frito vocal, como le quieras llamar. Aunque digas lo que digas. La voz de Belinda se caracteriza por tener un twang nasal bastante bien marcado. Cuando yo digo twang nasal, es importante que entiendan que no la estoy insultando, ¿vale? Porque es que tengo que medir cada palabra, puesto que la gente se cree que una profesional dice cosas para hacer daño al artista, y no, es su colocación, simplemente no hay más. No hay ningún afán de menospreciarla como artista, ningún afán de decir cosas negativas sobre ella, no, simplemente estoy hablando de una colocación que es real, que se escucha. A pesar de ser amigas, no te creo. Muy aireado para terminar las frases, con un vibrato muy regular y muy bonito. Sé que tú creerás. Es cierto que Regina tiene cierta habilidad, también lo demostró en Castillos, en esa parte donde le han hecho un arreglo vocal para que ella se pudiera desarrollar justamente en ese puente tan agudo que se metía en el re bemol. En el caso de Regina, no es que no le dan las notas, es que cada uno tenemos nuestra tesitura, y si Regina tiene mejores graves que agudos, no la pueden meter a hacer algo para lo que su voz no está preparada, ¿no? Por lo tanto, no es que sea menos cantante o no es que no es cantante porque no llega a las notas, no, simplemente tiene su tesitura, probablemente sea una contralto y pueda explotar muchísimo más su parte grave. No significa que no sea buena cantante, es que de verdad se leen cada cosa por internet que déjalos estar. O sea, es increíble la capacidad que tiene la gente para opinar sobre lo que no sabe, sobre lo que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Impresionante, de verdad. Te juro que esta vez me enamoré como... Tú fíjate la riqueza de los efectos vocales. Cuando digo efectos vocales no significa que me estoy refiriendo al autotune, no, todo lo contrario. Los efectos vocales o las dinámicas vocales son aquellos recursos que utilizamos para darle vida a la interpretación, para que el dolor sea dolor, para que el desgarro sea desgarro, para que la risa sea risa o para que la alegría sea alegría. Todo tiene una figura vocal para que suene a eso. Si no, es como un hielo cantando una canción de tristeza o una confesión que le está haciendo su amiga, ¿verdad? No se puede ser fría en ese momento. Si tú estás prácticamente llorando, otra de las cosas que me gustaría aclarar, y más cuando se trata pues de una serie musical, como en este caso, la voz tiene que acompañar a esos gestos corporales. Si no, no tiene sentido
lo que sale de su boca, ¿no? Entonces, este growl, este sollozo, este flip en medio para que se sienta la tristeza en la voz son completamente necesarios. Por eso, para mí el trabajo que está haciendo Regina Blandón en este caso es brillante. Para mí está muy bien lo que está haciendo ella. Nunca me enamoré. Me enamoré. ¿Vale? Es como un flip para darle todavía pues más tristeza, ¿no? A la parte que está cantando. Siempre tras él, noche y día. Va increciendo la música y va en uptempo, necesita más energía, por lo tanto la colocación de Belinda también va a cambiar y va a ser como un poco más potente porque la música lo está pidiendo, ¿no? Y porque ella está dando un discurso de replicarle a ella, eres una buscona, o sea, tú lo has buscado o siempre tras él. Eso se tiene que notar en la voz. No puede decir siempre tras él, noche y día. No, eso no puede ser. Por lo tanto, lo que está pasando en escena, pues yo lo creo, está bien. Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Twang nasal, cuando digo twang nasal, igual que una sombra. ¿Saben quién más tiene twang nasal y un twang nasal súper marcado? Escuchar a Tina Turner. Tiene muchísimo twang nasal. Ha hecho de ese twang nasal su sello particular, su característica vocal. Y era espectacular, era algo que te desgarraba por dentro cuando tú la escuchabas. Es esa particularidad de la voz. Anastasia es otra cantante que también usa mucho este twang nasal. Se baja el velo del paladar. Yo también lo uso mucho, el twang nasal, he de confesarlo. Es otra figura vocal porque a ti te gusta que suene pues de esa manera, ¿no? El tema es saber controlarlo de manera tal que eso no se transforme en un vicio vocal, que tú cuando quieras utilizar el twang nasal lo utilices y cuando quieras sacar la voz limpia y proyectada hacia la boca lo puedas hacer también, ¿no? La idea es que una cantante pueda manejar todas estas dinámicas vocales y todas estas posturas, posiciones del interior de la boca, del velo del paladar, para ser más completa, ¿no? Para sonar de diferentes maneras de acuerdo a lo que requiera la canción, ¿no? En el caso de Belinda, tiene presente ese twang nasal en sus interpretaciones y es su forma, es su sello característico. Sueñas con él, se te nota. Se te nota. Hay algunos melismas, alguna agilidad vocal aquí. ¿Qué más te da lo que yo le hago? Amiga mía, ¿Ves, por ejemplo, lo que yo le hago al velo del paladar? Con ese twang nasal que le da inclusive como más desgarro y más rabia a lo que está diciendo. Cambia la canción, amiga mía. estoy quitándote a nombre de tu sueñas con él. Fíjate, te fijas que el arreglo es así como mucho más rockero, por lo tanto las dos están a la altura del habla, pero con muchísima intención a la hora de hablarse y meterse la otra y contestar la otra. Me encanta el arreglo vocal, es la primera vez que lo estoy escuchando pues de esta manera, con estas contestaciones que vienen de otra canción. Para mí es muy llamativo y está tremendamente chulo lo que están haciendo. Las dos están fuertes y con mucha intención. Cada una tiene su discurso y lo defienden y lo llevan ahí a muerte, a rajatabla. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Se te nota. Inclusive con una voz un poquito más rota en el caso de Regina y también Belinda. Ya ahora hemos descubierto, por lo menos yo, he descubierto que puede romper la voz y eso a mí me ha llamado poderosamente la atención. La voz rasgada de Belinda en la reacción pasada, por si no la viste se la dejo por aquí, ha mostrado cosas que yo ignoraba completamente de Belinda, como por ejemplo esa mixed voice, ese mi de la quinta octava que me ha dejado pues muy sorprendida. Recursos vocales que yo no sabía que Belinda utilizaba. Amiga mía, qué difícil es decirte adiós. ¿Qué más te da? ¿Ves? Aquí, como una voz mucho más rockera con ese rasgado arriba. Amiga mía, no hago tanto y sé que a mí también me Bien ensamblado aquí. Fíjate que en este caso Regina corta y Belinda sostiene la nota y... Este hombre no se toca, basta ya de tonterías. En este caso hizo un re bemol. La verdad es que esta serie le está dando como una libertad vocal. Libertad vocal es lo que yo siento en este momento. Regina se manda un mi bemol. Amiga mía,
Es cierto que le ponen muchísimo efecto, es como un reverb que wow, que se escucha muy grande, fíjate tú cómo lo modulan. Esto es una grabación, por supuesto que sí, y está trabajado como una grabación de estudio. Es que tiene que ser así, no es vivo. ¿Ves? Es como que se queda la nota suspendida en el aire. He escuchado unas declaraciones de Regina donde le preguntaban algo de las tonalidades y ella decía, pero ¿cómo se les ocurre si yo soy barítono? Barítono es una categoría para el hombre. En el caso de Regina podría llegar a ser una contralto, aunque aquí se mete en el mi bemol y puede trabajar perfectamente la mixed voice para llegar a esas tonalidades en la quinta octava sin temor. ¿No? Le falta trabajar en esta área que perfectamente puede trabajar, porque tenemos la bendición de tener ese mecanismo de la voz de cabeza disponible para poder abarcar notas del piano que con esta musculatura basta de la voz de pecho, para que nos entendamos, no podrías llegar a notas muy altas del piano. Con la mixed voice sí podemos llegar sin hacernos daño. Es completamente maravillosa. Por eso es bueno que los cantantes aprendan a transicionar a esa mixed voice y aprendan esta colocación para obtener más resonancia, más cuerpo en la voz, más estridencia, más fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Otra vez esta nota en el re bemol de la quinta octava. Amiga mía, amiga mía, amiga mía. Yo creo que aquí, fíjate que la mandan a Regina por abajo. Mía. Evidentemente Regina está comodísima cantando en la tercera octava, comodísima cantando allí, y estos graves que son tan impresionantes y tan aterciopelados se pueden explotar muchísimo más. Y vuelvo a repetir, ser contralto, tener un rango vocal más grave, no significa que tú seas mala cantante. Es una tesitura. Tu tesitura es de contralto, tu tesitura es de mezzo soprano o es de soprano. Son diferentes tipos de tesituras, ¿no? La contralto es una excelente cantante también dentro de su tesitura y puede tener unos graves aterciopelados y profundos que una soprano no puede conseguir. O sea, cada cual tiene su fuerte dentro de su rango vocal y eso no le hace menos cantante. Así que los que están diciendo que Regina Blandón está haciendo un mal trabajo están equivocados. Que no canta, están equivocados. Completamente equivocados. Claro que canta y claro que lo puede hacer, siempre y cuando sea dentro de su tesitura. Para eso tienen 4 voces maravillosas para poder hacer cada una lo que le toca. Es que muy cortita, ¿no? Y hoy empezaré a ver Mentiras la serie al fin. ¡Qué maravilla! Madre mía del amor hermoso. He tenido un problema para poder descargarme la aplicación, pagarla y para poder mirar, de verdad, hacernos la vida un poquito más fácil, pero ya la tengo. Ya la tengo y ya la podré ver en el día de hoy. Así que chicos, no me vayan haciendo spoiler. Ya lo saben, si les gusta ese contenido y lo miran mucho, vamos a seguir analizando las canciones de Mentiras la serie. Me alegro porque es un elenco fantástico. No he visto los anteriores. No se trata de comparar, se trata de que cada uno tiene pues sus recursos vocales, cada uno es maravilloso a su manera. No hay que menospreciar el trabajo de nadie. Si quieren que analicemos versiones anteriores, me lo dejan aquí en los comentarios, que el equipo está recogiendo toda esa información que la gente está buscando. Así que chicos, les mando un besito muy grande y los veo en el próximo episodio. ¡Mua!